Ahí va. Bueno, acá estamos con la pregunta de la compañera acerca de la configuración electrónica. Imagínate que vos tenés que hacer la configuración electrónica de lo que a vos se te cante, no sé, lo que vos quieras, qué sé yo, no sé, el flúor, qué sé yo, no sé, realmente el elemento que a vos se te cante, ¿sí? Vos seguime y si estoy yéndome muy por fuera de la pregunta, decime, ¿sí? Entonces, vos tenés que hacer la configuración electrónica del flúor y te tenés que basar en las diagonales de Pauling, ¿cierto? ¿No? ¿Esto es lo que vos hiciste? Sí, sí, eso hice. Perfecto. Bien, entonces, si nos basamos en las diagonales, bueno, te estaba escuchando Mon Laferte, te las recomiendo. Vamos a poner diagrama de las diagonales. Ahí, así lo ven. Porque medio que yo lo hago así medio de memoria, pero es porque ya lo tengo muy en la mente. A ver, vamos a verlo de acá. Mientras ustedes me van a ir diciendo, si se acuerdan o si tienen la tabla ahí cerca, cuántos electrones voy a tener que yo poner en la configuración electrónica del flúor. O sea, cuántos electrones tiene el flúor. O sea, cuando yo hablo de cuántos electrones tiene, son totales, porque lo que estamos haciendo es una configuración electrónica, ¿sí? ¿Se entiende lo que digo? Es decir, no es la configuración, perdón, no es decirme cuántos electrones externos tiene, sino decirme cuántos electrones totales tiene. ¿Sí? Si alguien me puede... 9. Bien, perfecto. 9. Excelente. Bueno, acá tenemos la regla de las diagonales. Bueno, ponele que dejamos esta... Voy a sacar esto así va más rápido todo. Lo que tenemos que hacer es acomodar los electrones. Entonces vamos a decir, bueno, yo tengo, primero me paro acá, ¿no? Y digo 1s2, después me paro acá y digo 2s2, después me paro acá y digo 2p6, ahí está, 2p6, y el gato se me viene adelante, y 3s2. Entonces, yo si tengo que acomodar 9 electrones, digo 1s2, 2s2, 2p6, en vez de 2p6 digo 2p5. ¿No es cierto? ¿Está bien lo que estoy diciendo? ¿Sí? ¿Me siguen? Díganme porque por ahí no me están siguiendo o yo estoy diciendo cualquier Sí, cosa. profe, sí. Perfecto. Bueno, entonces vamos a... ¿no? Ahí está, vamos a poner esto como corresponde, así lo vemos mejor porque si no se va a ver como el traste. Ahí está, perfecto. Entonces, lo que yo decía en el trabajo, creo, porque es lo que recuerdo que les puse en el trabajo, es que ustedes hagan la configuración electrónica de un elemento que ya no me acuerdo cuál era, eh, y luego de que hacen la configuración electrónica, que me lo ubiquen en la tabla, algo así fue. Entonces, ustedes lo que deben hacer es, una vez que tienen la configuración electrónica, tienen que ir a dónde? A la tabla periódica. Tienen que ver cuál es el gas noble anterior al elemento en cuestión. En este caso, por ejemplo, el flúor. ¿Sí? Entonces, si ustedes van a la tabla periódica y ven cuál es el elemento anterior, el elemento gas noble anterior, El es, oxígeno. es, mira, cuando yo les pido que vayan al gas noble anterior, los gases nobles están en el grupo 8 de la tabla. ¿Se acuerdan de eso? O sea, los gases nobles son todos aquellos que están en el grupo 18A. ¿Sí? Es decir, helio, neón, argón, xenón, criptón, son todos los gases nobles. ¿Sí? A ver si los puedo... Me encantaría poder mostrárselos, pero esto, miren, es una porquería, esto. Me anda re lento, re lento. Y eso que saco todo para que me ande más o menos mejor, pero bueno, no. A ver, esperen. Bueno, por lo menos copié la regla de las diagonales. Miren, eh, vamos a poner así. A ver, para que los veamos. Ténganme paciencia el que ya sabe esto, ¿eh? Porque la compañera dijo el oxígeno. Y el oxígeno es el elemento anterior al flúor. Eso es correcto, es el elemento anterior. Pero yo lo que quiero que vos veas es el gas noble anterior. ¿Sí? Que son cosas diferentes. Acá, miren, acá tenemos tablitas. El neón. Exacto. El neón es el posterior. ¿Por qué es el posterior? Porque es el que está después. Fíjate que el flúor es el elemento 9 y el neón es el elemento 10. Entonces es el gas noble posterior. ¿Sí?
En cambio, yo lo que quiero que busques es el gas noble anterior al flúor. Y el gas noble anterior al flúor es sí o sí el helio. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿No? Dígame, ¿eh? Si no se entiende, dígame no. Y lo buscamos de algún otro modo. A ver si lo puedo poner acá porque me pongo en internet y es como, sale todo relento. A ver si podemos, acá lo tenemos. Hermoso. Bueno, acá tenemos la tablita, miren qué bonito. Si yo les digo que se pongan aquí, donde está el flúor, ¿sí? Fíjense que el flúor es el elemento 9. El gas noble posterior es el neón, que es el 10, y que es el que está inmediatamente al lado. Podría no estar inmediatamente al lado, ¿sí? No importa. Es el posterior porque es el gas noble que le sigue, ¿sí? Ahora, si yo les digo a ustedes, dígame cuál es el elemento anterior al flúor, es el oxígeno. Pero cuál es el elemento gas noble anterior al flúor, tienen que irse ¿a dónde? Y al helio. ¿Se entiende lo que digo? No sé, imaginemos otro elemento, el que ustedes quieran, no sé, la plata, Ag. Y por ejemplo, Sí, 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 sí. eh, en el caso del hidrógeno, ¿qué sería? Bueno, el hidrógeno es No más tiene pequeño, entre. claro, el hidrógeno es más pequeño que el último gas noble, que el primer gas noble. Entonces el hidrógeno no tiene sentido, ¿sí? Porque tiene un solo electrón, ¿sí? O sea, no va a pasar. No les voy a pedir nunca con hidrógeno, no tiene sentido, ¿sí? ¿Está bien? Miren, por ejemplo, miremos, no sé, en La Plata, qué sé yo, cualquiera, ¿sí? O el que ustedes quieran, pero no sé, pongo uno acá en el medio para que vean. De La Plata, el gas noble que es anterior, ¿sí? Es el criptón. Ven que es el anterior. Yo voy para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, y es el criptón. Y el gas noble posterior, que no me sirve para nada saber cuál es el posterior, porque a mí lo que me importa es el anterior, no el posterior, ¿sí? Pero simplemente para que vean que el xenón es el posterior, no el anterior. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, cuando tenías que hacer la configuración electrónica y luego ubicar a ese elemento en la tabla, lo que tenías que hacer era esto. Para arriba. Hacer la configuración electrónica con el diagrama de Pauling, ¿sí? Eso ya estaba, con el diagrama de las diagonales. Luego, ir a ver cuál es el gas noble anterior de ese elemento. Si es el flúor, el gas noble anterior es el helio. El helio tiene 2 electrones, por lo tanto, esto que está acá, o sea, 1s2, esto, ¿sí? Es la configuración electrónica del helio, ¿o no? Esperen que lo voy a poner acá abajo, ¿sí? O sea, esto que está acá rojo es la configuración electrónica del helio. No. Ahora sí. Miren, lo vamos a poner así. Para que se vea bien, bien, bien hermoso, hermoso, hermoso. ¿Ven? ¿Sí? Ahora, todo esto que sobra acá, ¿sí? 2S2, 2P6, todo esto es lo llamado, denominado, configuración electrónica externa. Y la configuración electrónica externa nos da información acerca del grupo y del periodo en el cual se encuentra ese elemento en la tabla. ¿Sí? Entonces, el nivel o el último nivel de energía que me tira la configuración electrónica externa, obviamente que es el mismo, es 2. ¿Sí? Entonces, este 2 me va a decir que está en el periodo 2. ¿Sí? El 2. Vamos a ponerlo abajo. ¿Sale en verde? No. Ahí está. ¿Sí? Entonces esto es la configuración electrónica externa del flúor. ¿Sí? No. Vamos a hacer así. Porque si no, después no lo voy a poder hacer. Ahí va. Perfecto. Entonces, la configuración electrónica externa del flúor es 2S2, 2P5 y vamos a poner, me da información sobre el periodo y el grupo. En la tabla, obviamente, ¿no? Perfecto. Entonces, el número 2 me dice el periodo, es decir, el último nivel de energía. Último nivel de energía me dice el periodo. Ay, bueno, mis gatos se están matando. El periodo. Y la sumatoria de los electrones, ¿sí? De esos dos
digamos, orbitales de mayor energía, si se quiere, me van a decir cuántos electrones son los externos, es decir, cuántos electrones son los que se ponen en juego en la unión química. ¿Sí? Entonces, vamos a poner así, sumatoria de electrones de los niveles de energía. Está viendo un altercado acá. O los niveles de mayor energía es o representa el grupo. En este caso, 7, ¿sí? En este caso es el grupo 7A. ¿Por qué es A el grupo? Porque termina en P. Siempre que termine en S o en P, ¿sí? El grupo es A. Si la configuración electrónica externa termina en D, ¿sí? El grupo es el B, ¿sí? Acá. Esto es un detallecito, digamos. Vamos a poner así. Si, no. Si la configuración electrónica termina en S o P, el elemento pertenece, esto no se los había escrito yo, a, sí, está bien, al grupo A, ¿sí? Esto lo vamos a poner negro y lo vamos a subrayar. Y ahora, si la configuración electrónica termina en D, es o pertenece al grupo B, ¿sí? Y recuerden que si termina en D, ¿sí? Digamos, que termine en D implica que se encuentra en el grupo B, y estos son los metales de transición, los que están en la tabla en el medio, digámoslo así, ¿sí? Metales de transición. ¿Cómo escribí eso? Contraste. Transición. ¿Sí? Y si la configuración electrónica termina en F, pertenece a los a los elementos de transición interna, que son los lantánidos, bueno, lantánidos y actínidos. Esto es una cuestión, esto es una clasificación, está bien, no es tan que les cambia la vida tampoco, ¿sí? Es decir, vieron que yo la otra vez les dije, bueno, ustedes sumen el 2 más el 5 y esto les da 7. Por lo tanto está en el 7A. ¿Por qué está en el 7A? Porque termina en P. ¿Sí? Si acá hubiese sido un orbital D, ¿sí? Estaríamos hablando básicamente de los metales de transición, de los que están en el medio de la tabla, ¿sí? Que yo les comenté que son coloreados porque tienen orbitales D incompletos, ¿sí? En algún momento de la vida lo van a ver a eso. Y si terminara en un F, es decir, si tuviera un F incompleto, sería un elemento de transición interna, que son los que están debajo de la tabla. Vieron que debajo hay como dos filas más, que son los lantánidos y los actínidos, donde está el uranio, el plutonio, ¿sí? Bueno, esos elementos en realidad no es que están por fuera de la tabla, están dentro de la tabla, pero como quedaría muy mal meterlos a todos en dos casilleros, bueno, se los pone abajo, ¿sí? Pero básicamente esto no se los dije, se los tendría que haber dicho. Pero bueno, o sea, no es tampoco algo que nos cambia la vida a todos, ¿sí? No es tampoco tan terrible esto. Simplemente ustedes viendo este número 2, que es el periodo, y este 2 más 5, ¿sí? Ya podían saber que esto estaba en el grupo 7A y que estaba en el periodo 2. ¿Sí? Estamos en el periodo. ¿Está bien? ¿Contesté tu pregunta o me estás haciendo cualquier otra pregunta? No, no, sí, era eso, porque no entendía esa parte, o sea, no. No sabía si tenía que aprender el grupo, el periodo, qué, no sabía que esto existía tampoco. Perfecto, listo, genial. Está bien, está bien. Genial. Bueno, qué bueno que me dijiste porque no vi nada. Bueno, sí, después se los paso. Los dejo más bonitos y después se los paso así. ¿Sí? Bueno, y ahora vamos a hacerlo de gases, así que bueno, les paso todo. Profe, Sí, yo tengo una pregunta, pero es de algo súper viejo. a ver. Es sobre una actividad que nos mandaste.
Sí. donde dice que el cobre reacciona con el ácido sulfúrico y después dice si se tienen 50 gramos de cobre y 200 gramos de ácido sulfúrico y hay que calcular. Cuestión que no sé cómo calcular, tipo, con cuál de esos dos datos. Porque dice, por ejemplo, el número de moles de SO2 que se desprenden. ¿Me explico? Eh, a ver. Tipo, Esto no sé si para calcular esto tengo que agarrar los datos que me dicen sobre el cobre o sobre el ácido sulfúrico, o si ambos, no sé. bueno, pará, ¿de dónde lo saco? ¿Dónde lo busco a este ejercicio? ¿De dónde lo sacaste vos? Está en el Word con actividades que no En el Word de mandaba. estequiometría. Sí. Bien, espérame que lo voy a buscar entonces. En este. A ver, si lo veo acá, te digo. Bien, acá en este Word está. Creo que sí. A ver, vamos a buscar. Estaba en rojo todas las actividades. Para. Esto, ¿no? ¿Esta tarea? Sí. Bien, a ver. ¿Qué dice? El cobre reacciona con el sulfúrico según la ecuación. Bien. Si se tienen 30 gramos de cobre y 200 gramos de sulfúrico, calcular qué cantidad está en exceso y qué reactivo, ¿no? Bueno. Bien. Entonces, acá vos lo que tenías que calcular era reactivo limitante y reactivo en exceso, para poder saber, o sea, a ver, no sé si esta es la pregunta, pero básicamente cuando yo te doy a vos, te digo, bueno, la reacción transcurre de manera que hay dos reactivos. Entonces, yo te digo, bueno, pongo 30 gramos de uno y 200 gramos del otro. Bueno, vos me decís, bueno, joya, dale, genial, buenísimo. Pero ahora, vos para poder averiguar una cantidad de producto que se genere, por ejemplo, vos tenés que trabajar con uno de los dos, no puedes trabajar con cualquiera de los dos reactivos. Tenés que elegir el reactivo que está limitando la reacción, ¿sí? Porque vos no podés, o sea, acordate que cuando nosotros vimos reactivo limitante y en exceso, hablamos que la reacción se termina cuando se termina el reactivo limitante. Por lo tanto, vos tenés que siempre trabajar con el reactivo limitante, si no, no tiene sentido. Si trabajas con otra cosa, no tiene sentido en la reacción, ¿sí? Es decir, ¿te acordás cuando nosotros vimos la Coca-Cola con la Mentos, con la pastillita? Yo les dije, bueno, si ustedes tienen una Coca de 3 litros y tienen una Mentos nada más, ustedes ponen la Mentos, bueno, joya, ponen, reacciona, todo, pero después van a tener un montón de exceso de Coca-Cola que no reaccionó, por supuesto, obviamente. Ahora, si ustedes tienen que calcular cuánto, no sé, dióxido de carbono se generó en la reacción, por ejemplo, lo van a calcular en función de la Mentos, que es el reactivo que limitó la reacción, es decir, es el reactivo que cuando se terminó la reacción. No lo van a calcular en función de los 3 litros de Coca-Cola que quedó recontra re en exceso. ¿Se entiende esa idea? Sí. Bien, entonces, vos lo que tenés acá que calcular entre estos 30 gramos de cobre y estos 200 gramos de ácido sulfúrico, tenés que calcular cuál es tu reactivo limitante y cuál es tu reactivo en exceso. Una vez que vos calcules eso, vas a poder saber, primero, cuál es cada uno y segundo, qué cantidad de exceso hay. ¿Sí? Mira, ¿querés que lo hagamos? A ver, vamos a ponerlo en negro y... Mira, a mí me gusta más así. Y lo hacemos así. Mira. Entonces, para poder calcular cuál es tu reactivo en exceso y cuál es tu reactivo limitante, lo podemos hacer de varias maneras. Pero lo primero que hay que hacer es, como cualquier cálculo estequiométrico, primero lo que tenemos que hacer es balancear la ecuación. La ecuación ya está balanceada, ¿sí? Entonces, acá, bueno, ya nos ahorramos un paso grandísimo. Segundo punto para hacer un cálculo estequiométrico, masas molares. Siempre las masas molares. Esta parte es horrible porque tengo que poner las masas molares acá. A ver, espérenme un segundo que traigo un segundo, la calco.
A ver, tenemos la masa molar del sulfúrico es 98, la multiplico por 2, me da 196 gramos. El cobre, nunca me acuerdo el cobre, así que lo voy a buscar. A ver. 63,5. Perfecto, muchas gracias. 63,5 gramos. Bueno, eso es un infanto. Bueno, vamos a dejarlo así, aunque quede medio desfasadito, no importa. Bien, dióxido de azufre. Bueno, así puedo tener. 32 más 16 por 2 64. es 34, ¿no? No, 64. gracias. Bien, el sulfato es 32 más 16 por 4 más 105. ¿Me da 159,5? ¿Puede ser? Sí. Bien, 18 por 2, 33, ¿no? Ahora, como siempre, tenemos que ver si esto da bien. Más 6,4. Esto me da 259,5. Sí, perfecto. Hasta acá estamos, ¿sí? Masas molares. Una vez que hago las masas molares, ya tengo este dato que es el que me va a permitir hacer todos los cálculos, las cuentas, las reglas de 3. Entonces voy a decir, bueno, si yo tengo que averiguar reactivo, limitante y en exceso, tengo dos maneras. O puedo utilizar los dos reactivos y pienso en función de los dos reactivos y hago las cuentas con esos dos y nada más. O pienso en función de un producto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, podríamos, no sé, pensarlo acá solamente en función de, ay, no, pará, se me fue el, acá estoy. Solamente lo vamos a pensar en función de los reactivos, ¿sí? Entonces voy a decir 196 Si gramos fuera de, producto, ¿cómo? si fuera por un producto, sería cualquier producto. Cualquier producto, exactamente. Sí, sí, sí. Cualquier producto está bien. Entonces, después pongo los subíndices porque si no me voy a morir. Voy a pensar, ¿no? 196 gramos de esto reaccionarían teóricamente con 63,5 de esto. Por lo tanto, 30, por ejemplo, 200 gramos del ácido sulfúrico. Bueno, es X, ¿sí? Acá vamos a poner X rápido porque si no, 63,5 dividido 196. Esto me da 64,79 gramos de cobre. Entonces piensen esto. Yo lo que estoy haciendo con esta regla de 3 es, digamos, pensando como si el ácido sulfúrico fuera mi reactivo limitante. Si el ácido sulfúrico fuera mi reactivo limitante, es decir, estos 200 gramos, yo requeriría de 64 gramos de cobre. ¿Sí? Ahora, ¿yo tengo 64 gramos de cobre? No, yo tengo 30 gramos de cobre. Eso me está diciendo que el cobre es mi reactivo limitante. ¿Sí? O sea, uno puede hacer una sola cuenta y ya se da cuenta justamente cuál es el reactivo limitante. Pero si aún no se han convencido, vamos a hacer la otra cuenta, o sea, viceversa, para que ustedes vean que también da el mismo resultado, el mismo razonamiento, digamos, ¿sí? Esta relación es exactamente la misma. Ahora voy a decir, bueno, cuando yo tengo 30 gramos de cobre, ¿cuánto necesito de sulfúrico? Vamos a hacer la cuenta como al revés, si se quiere. ¿Sí? Entonces voy a decir acá, 30 gramos de sulfúrico. No, perdón, 30 gramos de cobre. Perdón. Entonces, eso me va a dar 30 por 196 dividido 63,5. Esto me da 92,59 gramos de sulfúrico. Entonces ahora, acá está la cuestión. En esta cuenta estamos pensando que el cobre es el reactivo limitante, ¿sí? Entonces, si yo necesito 30 gramos de cobre, si yo pongo 30 gramos de cobre, ¿cuánto necesito de ácido sulfúrico? 90 y pico. ¿Los tengo? Sí, los tengo y me sobran todavía. ¿Ven? Que me sobran 200 gramos, ¿sí? Tengo 200 gramos, entonces me sobra un montón. Por eso es que este es mi reactivo en exceso,
¿sí? O sea, haciendo una cuenta, ustedes ya sacan cuál es el reactivo limitante, pero ponele que estés en duda, que digas, no, mira, voy a hacer una cuentita más para ratificar totalmente lo que estoy diciendo, hacen la otra cuenta y van a ver que con la otra cuenta les da otro resultado, pero el mismo razonamiento, digamos, llegan a la misma conclusión. ¿Sí? Ahora, perfecto. Lo que acabamos de hacer es ver cuál es el reactivo limitante y cuál es el reactivo en exceso. Eso hicimos. Ahora, dice, ¿qué reactivo está en exceso y en qué cantidad? Bueno, entonces, vos ya sabés que este es el que está en exceso. ¿Y en qué cantidad? Bueno, justamente, acá tenés la cantidad en exceso. Vos tenías 200 gramos, ¿sí? ¿Y cuánto necesitabas? Necesitabas solamente 92,59, ¿sí? Entonces lo que vas a hacer es 200 gramos que tenías en verdad, menos los 92,59. Ay, una porquería como siempre. 92,59 gramos, que son los, digamos, es la cantidad que vos necesitas de verdad, digamos, ¿sí? Entonces, esto me va a dar, ya te digo, 107,4 gramos. Y esto está en exceso, ¿sí? Esto es el exceso. ¿Se entendió? Sí. Perfecto. Y todo el resto de las cosas que pide estaría con el limitante. Totalmente, totalmente. Sí, vas a trabajar con los 30 gramos de cobre, que es tu limitante, y ahí vas a hacer todas las reglas de 3. Sí, totalmente. ¿Está bien? Sí. Hermoso. Bueno. ¿Qué voy a hacer con esto? ¿Para qué lo voy a sacar de acá y se los voy a poner en el documento que estamos haciendo ahora? Porque si no, me va a quedar colgado y después no. La idea es que lo tengan ustedes, no que lo tenga yo en el documento. Se los voy a copiar acá. Perfecto, ya lo tengo. Listo. Bueno, nos quedan 4 minutos para esta parte y después ya hacemos los ejercicios que vieron ahí arriba. ¿Sí? Tenemos eso para hacer. Bueno, ayer estuvimos viendo gases, ustedes estuvieron, así que gracias al universo no vamos a repetir mucho. Voy a volver a donde nos habíamos quedado. Habíamos visto la ley de Boyle, la ley de Gay-Lussac y la ley de Charles, ¿sí? Que recuerden que digamos, me estudian cómo se van modificando dos variables, ¿sí? Una en función de la otra, manteniendo una magnitud constante, ¿sí? Es decir, ley de Boyle, por ejemplo, para hacer un ejemplo, tengo la temperatura constante y el volumen y la presión se mueven inversamente proporcionales, ¿sí? Es decir, cuando uno aumenta, la otra disminuye, siempre gobernadas por una K de proporcionalidad. Es decir, no es que una aumente, la otra disminuye de cualquier modo, ¿sí? Lo hacen teniendo en cuenta un ordenamiento, un número, si se quiere también, ¿no? Matemáticamente hablando. Recuerden que como son magnitudes inversamente proporcionales, el gráfico me da esto, una curva, ¿sí? Una hipérbole, y si yo lo quiero rectificar, tengo que hacer una estrategia matemática, ¿sí? Básicamente eso. Cada una de las curvas se llama isoterma. Bueno, y esa es la ley de Boyle, no mucho más, ¿sí? Acá tienen un ejercicio chiquitito. Esto se los mando hoy, ¿eh? Ya subí los otros, los videos de ayer ya los subí, así que bueno, hoy ya les subo los videos y esto, y este robo que hice. Se los pongo en la plataforma. Bueno, después tenemos la ley de Charles, ¿sí? Que lo que me dice es que la presión se va a mantener constante, el volumen y la temperatura se van a mover, ¿de qué modo? Y directamente proporcionales, ¿sí? Cuando uno aumente, el otro también va a aumentar de una manera proporcional, es decir, guardando una relación lógica, ¿sí? Como lo que les dije ayer de los alfajores, un alfajor 30 pesos, dos alfajores 60, 3,90 y así, ¿sí? Bien, por eso es que estos sí son rectas, ¿de acuerdo? Y se llaman isobaras. Bien, acá tenemos el grafiquín y el ejemplo. Y Gay-Lussac, que es la de, recuerden siempre, la del aerosol, que es cuando la temperatura aumenta, la presión también lo hace en un volumen constante, que sería un aerosol, por ejemplo, ¿sí? O la olla a presión que ayer dijo Agus. Cada una de las rectas se llama isocora. En
por supuesto, en un gráfico de PT, se llama, ¿no? O sea, presión en función de la temperatura, ¿sí? Bien, acá tienen un ejemplito, creo, sí, acá está el ejemplo. Pueden mirarlo después, es una pavadita. Es como algo bastante lógico. Bien. Acá tenemos, no, este es otro ejemplo. Bueno, la ley de Avogadro, esta la vamos a introducir. Recuerden que yo ayer les dije que que los gases se definen, digamos, por 3 grandes variables, ¿sí? Que son la temperatura, la presión y el volumen. Y les dije que había como una cuarta variable, si se quiere, ¿sí? Que es el número de moles, básicamente. Y Avogadro tiene que ver con el número de moles, ustedes ya lo conocen, el amigo Avogadro, ¿sí? Dice que a presión y temperatura constante, el volumen de un gas es directamente proporcional al número de moles. Bien. Esto que enuncia el señor Avogadro va a tener que ver con lo que después vamos a llamar el famoso volumen molar, ¿sí? Se dice que un mol de un gas ideal, porque recuerden que un gas ideal no tiene en cuenta si el gas es, por ejemplo, si tiene una masa molar muy grande o muy chica o lo que sea, sino que considera a ese gas como un ente ideal, ¿sí? O un ente puntual también. O sea, un mol de un gas cualquiera ocupa siempre el mismo volumen, ¿sí? Que es 22,4 litros. Es decir, después van a ver ustedes que el volumen molar siempre es el mismo, ¿sí? Pero no importa, lo vamos a ver más adelante. Así que bueno, acá tenemos como, digámoslo así, mi otra variable, que va a ser el número de moles. En menos de un minuto se corta, por favor, vuelvan a meterse, ¿sí? No vamos a ver esto así tan fuerte, sí vamos a ver algo con respecto a la presión, pero bueno,